como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por acompañarnos al espacio de La Entrevista. Les saluda Kenia Gómez. Este día vamos a hablar sobre la lucha contra la corrupción en El Salvador. Y se encuentra con nosotros de manera virtual Úrsula Indacoechea, y es directora de programa de la Fundación para el Debido Proceso DPLF. Le damos la bienvenida. Úrsula, es un gusto que nos acompañe. Buenos días. Buenos días, Kenia. Es un gusto acompañarles. Muchísimas gracias. Bueno, hablemos sobre este tema tan importante para los salvadoreños. Ustedes presentaron un reciente informe, ¿verdad?, que habla justo de cómo se enfrenta la corrupción y cuáles son aquellos obstáculos que de alguna manera pues impiden, ¿verdad?, investigar actos de corrupción. Explíquenos, Úrsula, en este histórico que ustedes revisaron sobre El Salvador específicamente, ¿cómo ven el caso salvadoreño en cuanto a la lucha que ha realizado en todos estos años para enfrentar este fenómeno de la corrupción? Bueno, quizás empezar por contarles a los oyentes que no es el primer informe que nuestra oficina saca sobre ese tema. En el 2017 sacamos un primer informe sobre la lucha contra la corrupción en El Salvador, y en ese momento nuestro interés era ver si El Salvador tenía las herramientas suficientes para luchar contra la corrupción por sí mismo y no necesitaba, como en ese caso y en esa época tenían Guatemala y Honduras, comisiones internacionales anticorrupción, ¿no? Y nuestro primer informe concluye que sí, que las herramientas existían, que las herramientas que se necesitaban estaban disponibles, ¿no? Claro que por supuesto necesitaban algunos ajustes normativos, algunas reformas para mejorar ese trabajo, pero que El Salvador, en palabras sencillas, la podía hacer sola. Pero ya en este segundo informe nosotros tratamos de hacer un segundo balance después de ya varios años. Y bueno, el informe tiene una primera parte que también es un recuento de herramientas, pero sobre todo de herramientas para luchar contra la corrupción en el ámbito penal. Y allí también, bueno, hemos visto que El Salvador ha suscrito los principales convenios internacionales de lucha contra la corrupción, que tiene leyes que tipifican el delito. Hay algunas cosas que faltan, básicamente que tienen que ver con la identificación de víctimas concretas o con la tutela de bienes colectivos, y no solamente considerar la corrupción como un fenómeno que afecta solo al tesoro público o al Estado, sino también a personas que pueden ver afectados sus derechos. Y la segunda parte, que quizás es digamos, la más interesante, es la de los retrocesos, la que nosotros llamamos propiamente esta carrera de obstáculos, ¿no? Y ahí hemos visto que desde, digamos, más o menos los últimos 3 o 4 años, empezaron a tomarse algunas medidas gubernamentales, algunas decisiones por algunos cuerpos de control y también por la Asamblea Legislativa, que son más bien retrocesos en materia de transparencia, de lucha contra la corrupción eh, y en materia de independencia de los órganos que conforman lo que llamamos la cadena de justicia de la lucha contra la corrupción, que es el Poder Judicial y la Fiscalía sobre todo, ¿no? Los cambios que ha habido con la remoción de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que es una de las salas que quizás los salvadoreños no tienen esta mirada, digamos, más amplia regional, pero en el marco de América Latina es una sala constitucional, o era una sala constitucional que tenía una gran producción de sentencias en materia anticorrupción.
Eso, la remoción del fiscal general y los cambios internos de la fiscalía y la desarticulación del grupo antimafias, del grupo especial antimafias, todas estas cosas que van sucediendo y en las que podemos también ahondar, que para nosotros son un retroceso significativo y que muestran que la corrupción en El Salvador es estructural, es decir, que independientemente de quién esté en esas posiciones de poder, eh, el sistema está de alguna forma predispuesto o diseñado para que la corrupción ocurra. Eh, y eso nos preocupa muchísimo, por supuesto. Sí, hablando específicamente de esto a lo que usted hacía referencia, Úrsula, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, que son pues instituciones clave, ¿verdad? Cuando se habla de la lucha contra la corrupción. ¿Cómo ven ustedes el papel de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia? Ya usted hacía referencia, ¿verdad? El quitar a los magistrados, el cambio de fiscal, esto ha influido. Pero ya en el trabajo de la Fiscalía, este informe da cuenta de si las acciones que toma la Fiscalía actualmente o la Corte Suprema de Justicia, si están de alguna manera generando esas barreras, esos obstáculos para que casos de corrupción pudieran investigarse en El Salvador. Bueno, el informe no analiza la performance de la Fiscalía y de la Corte Suprema en casos concretos, sino más bien los cambios, en el caso de la Fiscalía, los cambios internos, las desarticulación de unidades, los cambios de las direcciones principales que tenían a su cargo la investigación de grandes casos de corrupción, pero sin perjuicio de ello, nosotros sí hemos monitoreado también el desempeño de la Fiscalía y de la Corte Suprema. Tenemos un informe que se llama Justicia en Pausa, que también los animo a revisar. Es un informe de los 100 primeros días de la Sala Constitucional que fue impuesta el 1 de mayo y un poco en la lógica que, haciendo un poco el paralelo, ¿no? Cuando hay 100 primeros días de gobierno se hace un balance en cualquier país, ¿no? Y nosotros quisimos utilizar esa metáfora para hablar de la Sala de lo Constitucional y cómo había funcionado en su nueva composición durante los primeros 100 días y encontramos bastantes cosas impresionantes, ¿no? No solo los cambios internos, sino, por ejemplo, retrocesos o cambios en la jurisprudencia, cambios en la forma como se rechazaban amparos de manera sistemática, la cantidad de amparos que se rechazaban por temas formales se multiplicaron, creo que nuestras proyecciones, si mal no recuerdo, llegaban al 200% en comparación de la sala anterior. Entonces, era para nosotros una muestra de que una sala, en vez de entrar a los casos y proteger los derechos humanos, estaba más bien rechazando sistemáticamente las demandas de los ciudadanos. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Y en cuanto a la Fiscalía, bueno, ha habido, digamos, recientes acciones, allanamientos a un expresidente, que bueno, si uno lo mira, digamos, aisladamente, podría decir, bueno, la Fiscalía está actuando. Pero a nosotros nos preocupa que la lucha o la guerra contra la corrupción que el presidente Bukele ha anunciado en su mensaje de aniversario sea considerada simplemente una persecución de personas, porque si esa va a ser la guerra contra la corrupción y la Fiscalía va a actuar solamente de esa forma, pues vemos que los cambios que se necesitan no van a ocurrir, ¿no? Y para ser honesta, yo soy peruana, en mi país tenemos los últimos 6 expresidentes imputados por corrupción, tenemos 3 detenidos, privados de libertad. Y bueno, cuando me preguntan si eso es un éxito o no, yo considero que no, que al contrario, es un signo de fracaso, porque si uno persigue a una persona, aunque la logre apresar y poner tras las rejas, lo que hay que hacer es desarticular o destruir los factores que permitieron que eso siga ocurriendo. Y específicamente en el caso de Perú, eso
sigue ocurriendo y la muestra es que los presidentes que han seguido llegando al poder han seguido robando, han seguido tomando dinero del Estado. Entonces, perseguir a una persona, allanar sus propiedades, para nosotros no es una muestra de una verdadera guerra contra corrupción. La verdadera guerra son cambios estructurales en materia de transparencia, en materia de rendición de cuentas, y justamente es lo opuesto a lo que estamos viendo en este gobierno, ¿no? Vemos más bien leyes de impunidad a funcionarios públicos que han comprado o celebrado actos en el marco de la pandemia. Vemos que cada vez es más grande la lista de documentos reservados que los ciudadanos no pueden saber en qué se gastan los miembros de la Asamblea Legislativa su presupuesto, a con quién viajan, a dónde viajan, con quién se reúnen. Y eso es justamente combatir la corrupción, en serio. Sí. Úrsula, hablando un poco más sobre la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, insisto, porque son pues instituciones clave en esta lucha contra la corrupción. Como usted bien lo mencionaba, ¿verdad? El 1 de mayo, pues el fiscal que estaba en ese momento sale, lo sacan, no había terminado su periodo. Lo mismo pasa con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se imponen prácticamente a esos funcionarios y a partir de entonces, pues esa, de alguna manera, independencia que se había visto, ¿verdad?, entre fiscal, magistrados de la Corte, pues era bastante notoria acá en el país. Sin embargo, a partir de ese día, pues tanto fiscal como magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienden un vínculo muy cercano con el órgano ejecutivo, ¿verdad? Tanto así que se percibe que recibe lineamientos de qué se tiene que hacer. Esa unión y ese vínculo, esa dependencia entre un órgano tan importante como la Fiscalía y la Corte Suprema hacia un órgano ejecutivo, eso sí es una barrera pues bastante grande en cuanto a la lucha contra la corrupción. ¿Cómo ve usted este vínculo que hay entre estos órganos y que deberían ser independientes? Bueno, es un vínculo muy preocupante porque lo que solemos ver en la región en general es que la lucha contra la corrupción es utilizada como un discurso que se puede manipular para otros fines que no son exactamente esos, ¿no? Que pueden ser eliminar la oposición política, acallar la crítica, perseguir a jueces, fiscales independientes como ocurre en Guatemala, perseguir a periodistas, amedrentar a la sociedad civil para que no denuncie actos de corrupción del gobierno en el poder en ese momento. Entonces, yo no me parece que en general que un presidente denuncie un acto de corrupción y que la fiscalía reaccione. En ese acto en sí, aisladamente, no me parece preocupante. Lo que me parece preocupante es que solamente reaccione a eso la fiscalía. Me parece preocupante que la fiscalía no esté investigando casos de todos los gobiernos, incluyendo el gobierno en funciones. Y ese vínculo tan cercano justamente lo impide, ¿no? Si fue tan fácil para la Asamblea Legislativa remover al anterior fiscal, es igualmente sencillo hacerlo con el fiscal que se encuentra en el poder en este momento. Entonces, la Fiscalía no tiene las condiciones para investigar a funcionarios del gobierno actual ni al círculo de poderes fácticos, digamos, para ponerlo de poderes reales que pueden rodear a la función pública, a la alta función pública actual, porque podría ser removido el fiscal en cualquier momento. Así como llegó, así se puede ir. Y el 1 de mayo es la muestra de eso. Sí. Acá en El Salvador tuvimos por un corto tiempo una Comisión Internacional contra la Impunidad, ¿verdad? En El Salvador, CICIES. ¿Qué opina de pues ese tiempo, digamos, en el que estuvo la CICIES, porque no fue mucho y pues luego fue eliminada, ¿verdad? Sabemos que la CICIES comenzó a investigar algunos casos de corrupción de este gobierno, casos durante la pandemia, por ejemplo, y habían, al menos en ese momento se hablaban de 12 casos,
pero pues termina, ¿verdad? Se dice que no va a estar más las CICIES, cuando había sido pues un tema, al menos del presidente Bukele desde su campaña, hablar sobre esta comisión, porque decía él, estaba comprometido con la lucha contra la corrupción. ¿Qué opina de que se haya eliminado una comisión tan importante y que era una herramienta pues también importante en esta lucha contra la corrupción? Bueno, miremos, por ejemplo, el nacimiento de las CICIES y su origen, ¿no? Para responderte a esa pregunta. Las CICIES es una promesa de campaña del presidente Bukele. En los países vecinos, en Guatemala y en Honduras, tanto la CICIG como la MAXI fueron logros de la sociedad civil organizada, ¿no? Que se acercó a la comunidad internacional pidiendo la creación de un mecanismo, ¿no? No vino impuesta desde el Ejecutivo, no fue una promesa de campaña. En otros países, como por ejemplo Ecuador, que también ocurrió la creación de una comisión anticorrupción por iniciativa del propio gobierno, también fracasó. Entonces, desde su nacimiento ya la CICIES era vista, al menos desde la comunidad internacional, con un poco de sospecha, con el beneficio de la duda, pero con un poco de sospecha respecto de qué tan autónoma podía ser del Ejecutivo, ¿no? La CICIES empezó con un convenio que le daba poca autonomía, que no tenía dientes, como decimos nosotros, pero que pese a eso empezó a investigar los actos, digamos, irregulares que rodeaban a la pandemia. Por lo que sé, fueron 16 casos que fueron entregados a la Fiscalía y que justamente este grupo de fiscales especial empezó a investigar, y cuando empezaron a avanzar esas investigaciones, se desarticuló el grupo y la CICIES fue expulsada. Nadie sabe hasta ahora cuál es el estado de esos casos, porque la Fiscalía no ha querido informar de qué pasó con ellos. Probablemente estén archivados después de esta legislación que eximió de cualquier tipo de responsabilidad a cualquier funcionario que hubiese manejado fondos públicos para comprar o contratar servicios o ejecutar obras en torno a la pandemia, ¿no? Entonces, ese es un gran hoyo negro. Yo no sé cómo el gobierno actual puede hablar de lucha contra la corrupción sin dar una explicación sobre esos casos, porque la pandemia en todos los países fue el momento en que se compraron y se gastó más dinero en compras públicas que en muchos años tomados en conjunto, y que la excusa de la emergencia de tenemos que comprar rápido, tenemos que contratar rápido, muchos países pues pudieron saltar las normas regulares de contratación que exigen una propuesta, competidores, lograr el precio más bajo, la mejor calidad. Eso es entendible, hay que comprar rápido, pero eso no significa que no haya un control posterior, ¿no? Que se tenga que beneficiar a ciertos tipos de contratistas o contratistas sin experiencia, en desmedro de quienes, de los ciudadanos que reciben atención de mala calidad, medicinas falsificadas o vencidas, insumos que no sirven para sus propósitos. En la mayoría de países en que se hicieron estas compras, después se controlaron, se hicieron auditorías y se determinó responsabilidades, y que yo sepa, El Salvador es el único país que ha tenido el descaro de dar una amnistía general a todas las personas que puedan haber cometido actos irregulares durante ese periodo. Sí, ¿y qué mensaje envía el gobierno salvadoreño, Úrsula, cuando se niega a investigar a sus funcionarios? El caso específico de, bueno, estos casos que decíamos de las CICIES, pero también a eso se suma, por ejemplo, hay muchos funcionarios salvadoreños señalados en la lista Engel, por ejemplo, pero tampoco hemos visto una investigación en este sentido, y hay varios funcionarios pues del actual gobierno. ¿Qué mensaje envía el gobierno salvadoreño al, digamos, poner una barrera y no tocar este tipo de casos y hacer como que pues no existen? Bueno, el mensaje que envía es que no quiere ser, que tiene algo que ocultar, ¿no? Que tiene mucho que ocultar y que no quiere ser investigado.
pareciera como que la corrupción solamente, o la lucha contra la corrupción solamente es válida cuando es la corrupción de los otros y no la corrupción propia. Pero lamentablemente para ellos, con el tiempo, este tipo de actos irregulares termina saliendo a la luz siempre, ¿no? En 8 años, en 10 años, ¿no? Y quienes los han perpetrado tienen que asumir sus responsabilidades, sí o sí, ¿no? La amnistía de este tipo de actos, al menos durante la pandemia, aunque esté en una ley, eh, en mi opinión, lesiona el derecho a la justicia de las personas afectadas en sus derechos, las personas que han enfermado, las personas que han fallecido, y eso no va a prescribir y puede ser declarado inconstitucional en el futuro. Me parece que el mensaje, eh, cuando alguien habla de la lucha contra la corrupción de forma sincera, es nadie está por encima de la ley, nadie, ni yo, ni mi oponente político, ni ningún ciudadano, desde el más poderoso hasta el más humilde. Y creo que la ciudadanía se da cuenta también de que ese mensaje no es sincero cuando solamente se le aplica a unos y no a otros, ¿no? La lucha contra la corrupción perdón, la corrupción en sí es lo opuesto directamente a la igualdad ante la ley, al todos somos iguales, ¿no? Y entonces el mensaje de fondo es, en El Salvador no todos somos iguales, los que estamos en el poder somos una cosa y el resto son otra cosa. ¿Y cómo desde la ciudadanía, Úrsula, podemos como detectar estas narrativas mentirosas? Porque, bueno, haciendo referencia a esto, el mismo presidente Bukele decía, ¿verdad? El que cometa un acto de corrupción, yo mismo lo voy a meter preso. Es una frase que pues recordamos todos. Recientemente el Tribunal de Ética Gubernamental sancionó a la comisionada presidencial Carolina Recinos por actos antiéticos, conocemos ese caso, haber entregado pues una beca a una familiar y hay una sanción ahí, pero de esto no se dice nada. Entonces, ¿cómo desde la ciudadanía podemos como detectar este tipo de narrativas y pues entender cuando se nos está mintiendo y realmente no hay una lucha sincera contra la corrupción? Como ciudadanos, ¿cómo podemos primero detectarlo y en segundo, cómo podemos denunciar este tipo de situaciones? Bueno, primero decir que todos los gobernantes, sin excepción, no solo en El Salvador, sino en todos los países, todos dicen que quieren luchar contra la corrupción, ¿no? Eh, y utilizan esa bandera de la lucha anticorrupción para distintos fines. Eh, la diferencia entre un discurso sincero y un discurso, digamos, manipulado está en la participación de la ciudadanía. Es el escrutinio social, el escrutinio ciudadano lo que hace la diferencia. La lucha contra la corrupción no puede hacerse al margen de las personas y de los ciudadanos. Ellos deben poder ver lo que está pasando. Deben poder formarse su propio criterio en relación a si la persona que está siendo acusada de corrupción es o no es corrupta. Y tiene que poder existir acceso a información para que el periodismo haga sus investigaciones, haga sus denuncias y que los órganos de la Procuración de Justicia, es decir, las fiscalías, reaccionen ante esas denuncias públicas, inicien investigaciones sin importar de qué partido o a qué fuerza o de qué empresa o de qué grupo empresarial pertenecen las personas imputadas. Entonces, la diferencia entre luchar contra la corrupción y utilizar la lucha contra la corrupción es qué tan abierto y transparente al escrutinio son esos actos, ¿no? Si se permite a la ciudadanía, al periodismo, a la organización social participar y ver con sus propios ojos y no a través de los mensajes presidenciales o los mensajes del gobierno lo que está pasando. Acá también es importante mencionar, y usted ya lo hizo referencia anteriormente, el tema de la rendición de cuentas, el tema de la transparencia, pero
cuando desde el periodismo pues se quiere hacer investigaciones, necesitamos datos oficiales, si nos vamos al Instituto de Acceso a la Información Pública a interponer una apelación, por ejemplo, porque alguna institución nos negó información o porque la declara reservada e inexistente, pues nos encontramos con un Instituto de Acceso a la Información Pública también que pues no responde como uno esperaría. En este informe, Úrsula, ustedes también han evaluado el trabajo del Instituto de Acceso a la Información Pública. No evaluamos su trabajo, pero evaluamos las irregularidades en cuanto a la conformación, a la última conformación del instituto, ¿no? Que, bueno, hubo allí algunos nombramientos realizados desde el Ejecutivo que fueron cuestionados por algunos sectores, ¿no? Como saben, el Instituto de Acceso a la Información tiene varios representantes de sectores y cada uno de los espacios allí se nombran en base a ternas que son propuestos por estos sectores, pero elegidos por el Ejecutivo, ¿no? O en asamblea. Pero muchas de estas asambleas se convocaron en fechas sin citar a todas las personas que tenían que estar, ¿no? Y como que se direccionaron esos nombramientos de forma tal que terminaron siendo nombradas personas cuestionadas o con lazos y vínculos con el Ejecutivo. Entonces, este es un instituto que quizás los ciudadanos no lo utilicen mucho en su vida diaria, pero que es absolutamente clave para la lucha contra la corrupción en un país, ¿no? Los periodistas lo saben muy bien porque es donde ellos acuden, justamente como dices, cuando les niegan información. Lamentablemente no tenemos data suficiente para evaluar el desempeño del instituto, pero pues sabemos que está muy mermado en sus competencias, ¿no? Al estar controlado desde su conformación. Sí, bueno, y como lo dice usted, nosotros los periodistas que hacemos uso de esta herramienta sí hemos percibido, ¿verdad?, un retroceso bastante marcado en este sentido, información que antes era oficiosa, ahora la declaran reservada, antes podía uno ingresar a los portales de transparencia y encontraba muchísima información, ahora ya no están actualizados y todo eso pues sí de alguna manera pues limita, ¿verdad?, el trabajo periodístico y de personas de quienes quieran investigar o también ciudadano, ¿verdad?, que quiera saber sobre cómo se está gastando sus impuestos, por ejemplo, y hacer una petición a una alcaldía. Todo esto se ha visto limitado. Vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos, usted que nos sintoniza, pues podrá hacer comentarios o preguntas a nuestra invitada. Recuerde, estamos transmitiendo en vivo esta entrevista a través de Facebook. Por ahí nos puede desde ya comenzar a dejar sus mensajes. También le invito a que esté pendiente porque podrá marcar nuestros números directos 2275-9501 y 2275-9502. Recuerde que siempre nuestro número de WhatsApp también está habilitado para este espacio 7571-2779. Por cualquiera de esas formas usted puede participar en esta entrevista. Hoy estamos hablando sobre la lucha contra la corrupción en El Salvador y nos acompaña Úrsula Indacochea de la Fundación para el Debido Proceso. Usted no nos cambie, ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sf, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados,
hora 10, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Siete con 30 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre la lucha contra la corrupción en El Salvador. Como le dije antes de irnos a la pausa, usted puede participar. Déjenos sus mensajes a través de Facebook. Llámenos a nuestros números de cabina o también a nuestro número de WhatsApp. Tenemos un mensaje que nos han enviado. Vamos a escuchar. Un saludo a Úrsula. Evidentemente, este gobierno no solo no está rindiendo cuentas, sino que también está creando leyes para que los funcionarios públicos que están siendo señalados e incluso con evidentes prácticas de corrupción no rindan cuentas y queden por algún periodo con cierto grado de impunidad. Han habido cambios de ministros, han habido no solo personas señaladas, sino que también investigadas en procesos judiciales anteriores. Hay empresas investigadas por actos de corrupción del pasado que han tenido contratos con este gobierno. En fin, hay una cantidad de cosas que dan muestra de que no hay una intención del combate a la corrupción, por lo menos en el ejercicio del gobierno actual, sino que una instrumentalización política de la corrupción y de todos los políticos que estuvieron antes de este gobierno, evidentemente. Frente a esto, yo quisiera hacer una consulta. ¿Qué relación hay la aceptación que tiene un gobierno con relación a las prácticas de pocas transparentes, o sea, las prácticas de corrupción? Parece ser que entre más popular es un gobierno y más populista, ¿verdad? Hay más prácticas de aparente corrupción, ¿verdad? ¿Qué relación hay en los países de Latinoamérica también? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Gracias por participar. Le doy paso a Úrsula. Cuando nos lleguen más mensajes, vamos a la lectura. Úrsula. Bueno, en general, en nuestros países suelen ser culturalmente tolerantes frente a la corrupción, ¿no? Existe esta frase de esta persona roba, pero igual hace obras. Y eso creo que en El Salvador no es la excepción. Sin embargo, también te puedo decir que los grandes dictadores de la región han caído precisamente por actos de corrupción. O sea, la popularidad basada en otras razones distintas a los temas económicos se desgasta con el tiempo. Inevitablemente eso sucede y eso va a suceder también con el presidente Bukele. Esa popularidad no es eterna y cuando eso suceda, la visión que tiene la población de lo que sucede a nivel económico va a estar mucho más sensible a este tipo de actos, ¿no? También hay que tener en cuenta que las redes de gran corrupción, no estamos hablando de la corrupción pequeña, ¿no? Sino las redes de corrupción que roban millones en contratación, son redes que por su naturaleza están conformadas por personas funcionarias públicas, privados, empresarios, o sea, son cuerpos, digamos, con una composición muy variada y que mezclan diputados, alcaldes, o sea, funcionarios de distintas jerarquías. Y también es cierto que esto hace también, es a la vez una forma de operar, pero también es una vulnerabilidad porque la información no de toda está protegida por el secreto. Las grandes redes de corrupción necesitan llevar una contabilidad paralela para poder trabajar ordenadamente porque son realmente empresas en el sentido amplio de la palabra. Y también
hay que considerar que El Salvador es un país pequeño. Eso quiere decir que los grandes volúmenes de dinero que la gran corrupción maneja, no pueden quedarse dentro del país, salen de las fronteras de El Salvador a la banca internacional, a paraísos fiscales, y esto significa que esa corrupción no es imposible de trazar. En algún momento esto va a poder ser trazado a través de un tercer país o de varios terceros países, como ocurre en el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela hay más de 200 casos de corrupción penales contra funcionarios venezolanos en distintos países del mundo, porque los activos producto de esa corrupción están en esos países. Entonces, lo que digo es, esto no es eterno. En algún momento esta información va a salir, como sale siempre en todos los países, y si en ese momento la popularidad está desgastada naturalmente por el paso del tiempo, yo creo que la población va a reaccionar. Tengo la esperanza de que va a reaccionar frente a estos hechos, y probablemente eso signifique el debilitamiento del régimen, ¿no? No sé hasta qué punto, ya lo veremos, pero es algo que ocurre siempre y ocurrirá también en El Salvador. Sí, quien nos llamaba también hacía referencia a que se tiende a utilizar recursos como leyes, haciendo cambios, derogando o creando nuevas leyes, ¿verdad? Todo para ir sustentando de alguna manera, digamos, estas acciones. Acá en El Salvador eso ha ocurrido, ¿verdad? Se han derogado leyes, se han reformado leyes, se han creado nuevas leyes. Esto es común en ciertos países, Úrsula, sobre todo en estos países de los que usted hablaba, donde hay dictaduras y donde eso está relacionado con la corrupción. Se tiende a utilizar este tipo también de acciones, del uso de la normativa. Sí, de hecho, muchos recurren al volver, digamos, legal o legítimo actividades que en principio estarían prohibidas, ¿no? Y eximen, por ejemplo, de guardar documentación más de 3 años de antigüedad para después poder destruir todas las evidencias, ¿no? Pero como te digo, estas evidencias se destruyen formalmente, pero siempre están ahí, están en la nube, en el universo virtual, si quieres decirlo así, porque al igual que cualquier empresa, las grandes estructuras corruptas necesitan llevar un registro de lo ganado, un registro de lo gastado, y necesitan mantener esos registros, ¿no? Entonces, a tu pregunta, sí, esto sucede, pero eso también en un retorno a un gobierno menos autoritario puede deshacerse. Sí. Bueno, tenemos otro audio que nos han enviado, vamos a escuchar. Buenos días, saludos. Yo lo que percibo, lo que veo, de que cuando no piensa uno igual que el gobierno, lo tratan de corrupto. He podido observar que políticos han dejado su partido porque les han encrucijado en decirle, si no te sales del partido, aunque seas lo que sos, pero te voy a perdonar la vida. Y así se ha visto, es la corrupción, que hay que pensar igual que él para que no sean juzgados. Y yo creo que la corrupción tiene que juzgarse, ¿verdad? Venga donde venga. No sé si ustedes han visto así, que diputados han dejado sus partidos cuando les han pateado la cola, ¿verdad? Y eso no tiene que ser así. Espero que comenten ahí ese punto. Bueno, muchísimas gracias también por participar, y nuevamente le doy la palabra a Úrsula. Bueno, sí, es ese, digamos, el común denominador, ¿no? La crítica, y no solamente la crítica externa, digamos, desde la sociedad civil o desde el periodismo, sino también la crítica interna. Alguna vez conversé con una experta norteamericana que se llama Sarah Chase. Ella trabajó en Afganistán cuando los Estados Unidos implementó un gobierno para una estrategia desde el gobierno para combatir el ISIS,
y esa estrategia no era solo militar, sino también luchar contra las estructuras corruptas que estaban dentro, digamos, de ese movimiento. Y ella escribió un libro sobre Honduras. Creo que es el único libro en castellano que tiene, que se llama Cuando la corrupción es el sistema que opera, que está ahí gratis en la internet, se los recomiendo leer, lo pueden bajar. Y ella dice que cuando las redes corruptas crecen, que tienen como un tamaño eficiente, no pueden crecer demasiado porque de otro modo se convierten en el Estado, ¿no? Esa afirmación me dejó pensando mucho, porque incluso cuando se convierten en el Estado, empiezan a fragmentarse. Hay, digamos, igual como ocurre con otro tipo de organizaciones criminales organizadas, como los carteles de narcotráfico, que se van dividiendo en grupos y después se disputan, digamos, el liderazgo. Lo mismo ocurre también con las redes de corrupción cuando son muy grandes. Y esto me lleva a su pregunta, ¿no? Si uno pertenece al partido de gobierno, pero está en desacuerdo con lo que está viendo, va a poder denunciarlo, va a tener garantías suficientes para denunciarlo sin tener, por ejemplo, que salir del país o ser perseguido de corrupto por el propio régimen, por el propio sistema. Yo creo que en este momento las condiciones están dadas para que eso no pueda suceder. Que si personas que pertenecen al gobierno en cualquier espacio, no necesariamente un espacio de demasiado poder, pero en cualquier espacio, que puedan presenciar cuestiones irregulares que quieran denunciar, no lo podrían hacer, ¿no? Tendrían que hacerlo o sufrirían consecuencias o tendrían que pagar un precio muy alto para hacerlo. Pero eventualmente eso sucederá cuando el sistema, digamos, crezca lo suficiente como para que existan divisiones al interior del grupo que está en el poder. Bien, nos ha llegado otro mensaje, dice: gracias, excelente cátedra sobre la corrupción en nuestro país para designorar al pueblo. Felicidades por su trabajo, nos dicen. Es un comentario que nos han enviado también a través de nuestras redes. También, Úrsula, yo quisiera abordar el tema de cómo ve la comunidad internacional el tema de El Salvador y más allá de observarlo, cómo puede la comunidad internacional respaldar y apoyar este esfuerzo del país en cuanto a enrumbar, ¿verdad?, esta lucha contra la corrupción. Bueno, primero quiero decir que el hecho de que un gobierno sea popular no significa que sea corrupto, ¿no? Yo creo que esa popularidad puede perfectamente capitalizarse en favor de fines democráticos, si es que logra deshacerse de aquellos elementos corruptos que están en su entorno, ¿no? Y entonces yo creo que ahora que el presidente Bukele ha anunciado una guerra contra la corrupción, me parece un buen momento para escuchar cuáles son sus propuestas de cómo va a enfrentar o a realizar esa guerra, más allá de perseguir a personas específicas, ¿no? Yo creo que la comunidad internacional le puede pedir esas propuestas y ofrecerle su apoyo para lograrlas. ¿Y esto qué significa? Bueno, políticas públicas de integridad, que existan mecanismos seguros para denunciar la corrupción al interior de las instituciones públicas, y yo creo que la comunidad internacional no solo puede apoyar, sino que debe apoyar todos esos esfuerzos independientemente del gobierno en el que vengan, porque esos esfuerzos siempre van a ser positivos. Bueno, tenemos más mensajes. Dice: hola, buenos días, un saludo a su invitada. Como salvadoreños bien sabemos que la corrupción es galopante a todo nivel. Cuando no se investiga y no se judicializan los casos y se sienta en el banquillo a los culpables, no se transforman en obras para la población. Pero hay una agravante, que nosotros como ciudadanos no hacemos nada para evitarlos. Dice, tenemos otros audios que nos han llegado, escuchemos. Buenos días, Kenia y su invitada. Es triste ver cómo hace poco un abogado me decía de que el Estado no puede revelar los datos de cuánto gasta en sus proyectos, ni cuánto gastó en la vacuna, ni cuánto gastó en los centros de contención, etcétera, ni cuánto gasta
plan de control territorial, porque si da esas cifras, pues habría problemas de orden público. Así que para guardar la tranquilidad y el orden público, tiene que mantener esas cifras secretas hasta que haya pasado un tiempo y a la población ya se le haya olvidado. ¿Cómo es posible eso? Es decir, si ahorita va a haber intranquilidad pública, será porque esas cifras son monstruosas y no corresponden a los beneficios, es decir, la medicina sale más cara que la enfermedad. Sí, bueno, ¿tenemos otro audio? Sí. Buenos días, Radio UCA. ¿Qué tema más interesante? Habría que agregarle un componente al tema este de la corrupción, ¿verdad? Y es que en países latinoamericanos, no solo estamos hablando de El Salvador, sino que desde México para abajo, ¿verdad? Inclusive Estados Unidos, solo que la corrupción en Estados Unidos, en Europa es un poco más, no está a la vista, porque en Estados Unidos podemos ver un montón de fundaciones que lavan dinero, ¿verdad? Pero el punto elemental es que el dinero como tal corrompe, ¿verdad? Es decir, que en ese sentido los funcionarios que optan a cargos públicos, ¿verdad? O las personas más que todo que se optan a cargos públicos deberían de tener valores éticos y morales. Y creo que esos valores éticos y morales son los que se rompen al momento de verse en la capacidad, pues, de obtener dinero a través de el cargo público, ¿verdad? Eso por un lado, ¿verdad? Y el otro es la debilidad en cuanto a la legislación que existe. Y hay otro problema, que la fiscalía como tal no es tan robusta en este tema de delitos financieros como para poderlos determinar en una forma más expedita. Entonces hay como 4 o 5 aristas que se debían de tocar, ¿verdad? Y concientizar también no solo a la población de clase baja, sino que a la población de clase alta, porque el problema es que las grandes empresas no son manejadas por clase baja, son manejadas por grandes empresarios que al final del día cometen actos de corrupción, ¿verdad? Y probablemente tienen una formación académica e intelectual mejor que uno de clase baja. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Allí, pues, nuestro amigo oyente planteaba varias aristas, los valores éticos vinculados a la corrupción, decía él. Quiero sumar y recordar lo que dijo la persona que nos escribió anteriormente, que me parece también importante, Úrsula, porque dice que, bueno, ante los actos de corrupción no se transforma la sociedad, no llega, dicen, las obras a la población, y creo que ese es un punto importante de las consecuencias de la corrupción también en los países. Sí, mira, estoy de acuerdo que el tema de la corrupción pasa por tener ciertos valores, pero también es cierto que yo puedo tener, digamos, valores, digamos, relajados, o mi honestidad podría no ser demasiado robusta, por así decirlo, pero si yo trabajo en un entorno institucional que me va a sancionar y me va a detectar y me vas a perseguir si yo cometo alguna irregularidad, yo voy a adecuar mis valores a ese entorno y voy a evitar realizar actos irregulares porque sé que sería detectado inmediatamente. Entonces, el problema es en que cuando ese entorno se modifica, y yo sé que, bueno, si yo cometo actos corruptos, nadie me va a detectar, o si me detectan, nadie me va a sancionar. Y es más, es algo que se alienta desde la posición en la que estoy, que todos lo hacen, que lo hacen en grupo. Entonces, el problema es no solamente las personas, porque no podemos depender de las personas y sus valores pueden ser diferentes, pero los entornos institucionales tienen que ser lo suficientemente robustos para desincentivar a quienes no comparten esos valores de integridad y que no, por las razones que sean, no cometan esos actos de corrupción. Y sobre el tema de las obras y que llegan a los ciudadanos, quiero poner un ejemplo. En Chile hace algunas semanas hubo un gran escándalo
porque desde la presidencia se impulsó un programa para llevar gas a un precio más asequible a las familias más pobres. Y entonces, por decir, el gas se alcanzó a las familias más pobres a un precio de 17,000 pesos chilenos, ¿no? Cuando en el mercado ese balón de gas podría estar a 25. Pero gracias al acceso a información se pudo conocer que el Estado había gastado 150 por cada uno de esos balones. Es decir, que para poderle dar a una persona o una familia un balón a 17,000, el Estado había pagado 150. Y eso fue un gran escándalo que ha mellado mucho la popularidad del presidente de Chile, porque lo que la gente decía es: mejor me hubieran dado esos 150 y me hubiese podido comprar más balones de gas a un precio regular. Entonces, ¿se dan cuenta lo importante que es para la gente conocer esa información, ¿no? Cuando no se explica cuánto se gasta en el plan de control territorial, cuando no se explica cuánto se gasta en construir el hospital de San Salvador, o lo que se está perdiendo por tener esos locales vacíos, ¿no? Se está ocultando de la población información esencial que sí le toca a su vida diaria, información que podría cambiar sus preferencias políticas, que podría movilizarla a reclamar. Y eso es no solamente profundamente injusto, sino que si ese dinero no es de quien está gobernando, ese dinero es de todos los salvadoreños que contribuyen y pagan sus impuestos. Entonces, pensémoslo en una escala más pequeña. Si usted paga una cantidad X por mandar a su hijo al colegio, ¿no quisiera saber cómo se gasta ese dinero? ¿No quisiera saber si en vez de darles computadoras con programas actualizados, tienen computadoras de los años 80 y más bien se gastan muchísimo en banquetes para los profesores? Entonces, de eso se trata, de poder saber cómo se gasta mi dinero y poder tomar decisiones en función de eso, poder poner a otro administrador de mi dinero si es que ese administrador que elegí no está haciendo su trabajo. Entonces, pensemos que no hay que confiar ciegamente, hay que poder ver qué es lo que están haciendo con nuestras finanzas en una escala más grande. Claro, nos siguen llegando más mensajes. Muy interesante esta entrevista. Creo que el gobierno está persiguiendo microcorrupción y deja libre la macrocorrupción. Felicidades a la persona que participa y gracias por el espacio. Dice, tenemos todavía tiempo de escuchar algunos audios que nos han llegado también. Es contraproducente pensar en que un gobierno que se ha enquistado y busca reelección a contrapelo de la Constitución política pueda ejercer autoridad con decencia, con transparencia en el plano de la corrupción. Solo el hecho de que esté ya en campaña y se haya autoproclamado en reelección constituye un grave daño, una grave violación a la Constitución y un grave daño e insulto a la sociedad salvadoreña. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos uno más. Buenos días al invitado. Bueno, yo creo que a veces cuando ya se acercan las elecciones, el presidente que está en turno empieza a decir: voy a construir, voy a quitar, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. A veces nosotros, no todos somos ignorantes, no todos estamos de acuerdo en las palabras que él dice. Porque al menos yo no me, como dice el dicho, no me trago esas palabras, porque esa es pura política. Quien no le entiende, pues esa es otra cosa. Pero sí, yo les aseguro que eso que dice él no es cierto. Y bueno, el tiempo lo dirá.
Bueno, muchísimas gracias a todos por sus participaciones. No tenemos más tiempo para continuar leyendo mensajes, pero queremos agradecer a todos ustedes que hayan participado. Bueno, y siguen tocando el tema del populismo y también cómo las acciones al margen de la Constitución, ¿verdad? Nuestros amigos oyentes lo vinculan también con este tema de la corrupción. En esos últimos minutos también quisiera, Úrsula, que pudiera pues darnos como recomendaciones, o al menos las que pues a partir de este informe se publicaron, ¿verdad? ¿Cuáles son las recomendaciones para este gobierno salvadoreño para pues que persiga la corrupción, como usted ya lo decía, de manera pues sincera, ¿verdad? ¿Cuáles son las recomendaciones en este caso? Bueno, hay una lista muy larga de recomendaciones en el informe dirigidas a diversas instituciones públicas, pero voy a resumirlas. En general, lo que recomendamos es que se emprendan reformas estructurales, reformas en materia de transparencia, o que se deshagan reformas que se hicieron, por ejemplo, que se derogue esta ley que otorga amnistía a las personas que hicieron compras durante la pandemia, ¿no? Pero que se adopten políticas públicas de integridad al interior de las instituciones públicas, tanto en la Corte Suprema, la Fiscalía, que muestren cuáles son sus planes para combatir la corrupción, sus planes de persecución penal, que la Corte Suprema restablezca la transparencia de los informes de auditoría que hace la sección de probidad, una serie de recomendaciones específicas. Pero quiero también terminar con una recomendación para el ciudadano común que nos escucha. Yo creo que el momento que está viviendo el país es un momento crítico y es importante que como ciudadanos nos informemos, leamos lo que dice la prensa independiente, pero también lo que dice el gobierno y contrastemos. Escuchemos a todas las fuentes y saquemos nuestra propia conclusión. No estoy diciendo que solamente escuchemos a un sector, leamos lo más que se pueda, informémonos y no confiemos a ciegas solamente en un sector o en un discurso, en una narrativa. Creo que crear el pensamiento crítico es la mejor vacuna contra la corrupción. Poder pensar por sí mismos y no dejar que otros piensen por nosotros. Leer a quienes piensan diferente y a quienes piensan como nosotros. Y eso es lo que va a crear, no en el corto plazo, porque en el corto plazo sabemos que va a haber impunidad, pero sí en un mediano plazo va a ser una semilla de cambio. El poder desconfiar, crear nuestro propio juicio sobre lo que está pasando a nuestro alrededor. Es la mejor recomendación que le puedo dar a cualquier ciudadano de El Salvador que ame su país, más allá de quien lo gobierne. Sí, bueno, gracias por el mensaje y eso que usted decía, que nos quede pues grabado en nuestra mente, ¿verdad? Un pensamiento crítico es la mejor vacuna contra la corrupción. Nos quedamos con ese mensaje muy interesante. Gracias a usted por haber sido parte de esta entrevista, también haber participado. Fueron muchos los mensajes que nos enviaron. Muchísimas gracias por siempre estar pendiente. Úrsula, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Kenia, a ustedes y bueno, aquí estoy cuando me necesiten. Muchísimas gracias. Recuerda que esta entrevista la puede buscar en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Radio YSUCA 91.7 FM. También queda en nuestra página de Facebook o si lo prefiere también a través de podcast en nuestro sitio web de Radio YSUCA. En cualquiera de esos sitios puede buscar esta entrevista. Compártala también con sus familiares y sus amigos. Recuerda, es importante, como decía Úrsula, informarnos, ¿verdad? Para poder tomar buenas decisiones. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. Ahora.